Muy bien, pues estamos iniciando ya este tiempo de temas de Torah para la mujer. Ya estamos en la entrega número 15. Gracias al Eterno, la entrega número 15, ya vamos en el capítulo 22. Y bueno, no sé quién de ustedes se ha percatado de la secuencia que hemos llevado. Va a ser muy importante y vamos a hacer así como un breve repaso general, porque va a ser muy importante tener presente todo lo que hemos ido puntualizando en las aportaciones anteriores. Ya vamos en el número 15, en el episodio o la transmisión número 15, y creo que todo lo que hemos venido viendo a través de la escritura en el orden que nos marca la Torá en Génesis, desde Bereshit, ha sido algo muy gradual. Nos ha hablado desde nuestros orígenes y nuestros propósitos como creyentes, como mujeres, y lo que vamos a analizar en esta noche es como el cierre, no de nuestra serie, por supuesto, sino de ese como análisis general de nuestro papel, de nuestra vida como mujeres de fe. Vamos a repasar un poquito de lo que hemos visto. Les voy a poner por aquí el nombre de nuestro tema de esta noche y nuestro Isord para que podamos ir siguiendo. Pero, bueno, el tema de esta noche es completando la carrera bajo pruebas. Completando la carrera a través de la vida y la muerte de Sara. Vamos a ver cómo el Eterno nos sigue guiando, nos sigue mostrando desde que nos creó, cómo nos creó, para qué nos creó y todo lo que Él nos quiere mostrar para nuestra vida de fe. A pesar de lo que podamos llegar a vivir, lo que podamos llegar a pasar, que siempre tengamos los ojos bien puestos, la mirada bien fija en nuestro propósito, por supuesto, celestial. ¿Recuerdan nuestras primeras entregas en la clase número 2 o la entrega número 2, que es donde iniciamos, ya que la número 1 fue la introducción de nuestra serie? Hablamos del orden que es bueno. Vamos a ir viendo que si entendemos todo esto, entonces vamos a lograr vivir plenamente nuestra vida de fe. Y bueno, aquí estoy viendo en la pantalla, al menos aquí en mi transmisión, que de pronto se enciman por ahí las letras en el título. Espero que ustedes no lo vean así, pero bueno, si es así, nada más para comentarles que yo ya quise corregirlo y parece que no tiene solución. Debe ser un problema de aquí del streaming. Bueno, la primera aportación hablábamos del orden. El Eterno nos creó con un propósito, un orden natural para cumplirlo, para vivirlo. Hablábamos de lo que las filosofías del mundo, la filosofía feminista en particular, nos quiere sembrar a las mujeres para que nos apartemos de ese propósito, cómo identificarlo y apartarnos de ello, que si el éxito y demás situaciones que nos venden, ¿no? Esa idea. En la clase número 3 hablábamos de ser ayuda idónea, platicamos incluso de Lilith, ¿verdad? Hablamos un poco acerca de ese personaje, quién es, pero hablábamos particularmente de uno de los aspectos fundamentales de nosotras las mujeres, que es ser ayudas idóneas. ¿Cómo somos ayudas idóneas? Clase número 4 hablábamos del susurro del Nahash, el susurro del serpiente, y tratábamos de identificar todas las maneras en que la serpiente, el maligno, nos quiere invadir nuestro pensamiento para contaminar nuestras vidas y cómo evitarlo. Vean pues la secuencia. Si nosotros entendemos nuestro fundamento, nuestro propósito, que somos ayudas idóneas, que debemos de apartarnos de esos pensamientos que nos quieren alejar del propósito del Eterno, que tenemos que hacerlo para instruir, para guiar a nuestros hijos en la obediencia y no convertirnos en madre
de desobediencia, como lo vimos en nuestra clase número 5, recordando lo que nos enseñaba Shaul acerca de nuestra vida de fe como madres, y recordábamos primera de Timoteo 2:15, se salvará la mujer engendrando hijos si permaneciere en fe, en amor, en santificación, con modestia. Hablamos más a detalle de esto. En la siguiente entrega hablábamos de si somos mujeres caídas, entregadas a los deseos carnales, entregadas a nuestro ego, a nuestro propio yo, o somos mujeres edificadas en el Mesías, para vivir sabiamente, edificando nuestras vidas en la fe y en la esperanza en Yeshua. Después, clase número 7, mujeres como en los días de Noaj, probando nuestra obediencia que nos libra del juicio, que siempre pues el Eterno trae hacia los rebeldes. Sí, muchas gracias, porque aquí mi esposo ya me vino a ayudar. Aquí ya me ayudó mi esposo, por eso ya se corrigieron las letras. Entonces, después hablábamos de si somos mujeres que estamos edificando para nuestros propios intereses o estamos edificando sabiamente en el servicio del Eterno. Y esto lo hablamos en la clase número 8 con el título Amazonas de Babel. Clase número 9, una mujer diferente. Hablábamos de nuestro buen testimonio, nuestro peregrinar, cómo debemos de vivir, recordando pues a Sara. Después, la fe que te salva de las pasiones del mundo. En nuestro peregrinar podemos llegar a tener este tipo de situaciones en las cuales el mundo nos quiere jalar, nos quiere guiar hacia nuestros propios deleites, pero que al final de cuentas ellos nos pueden mantener cautivas, cuando hablábamos de Lot y la libertad que le dio Abraham. Clase número 11, mujeres de la promesa. Mujeres que construimos nuestra identidad en el Mesías y no en las religiones, que debemos de mantener el enfoque en la promesa del Eterno. Después hablábamos de la señal del pacto en la mujer. ¿Cuál era la señal del pacto? Ok, si ya estamos en la promesa, porque ya entendimos nuestro propósito, porque entendemos nuestro fundamento, nuestra naturaleza, entonces debemos de tener presente y visible la señal del pacto en nosotras, que era un corazón circuncidado. Ya ampliamos ese tema. Una vez con nuestro corazón circuncidado, sabemos que tenemos que guiar nuestras decisiones bajo los mandamientos del Eterno, la instrucción, la guianza, el respaldo del Creador, no desesperarnos, saber esperar para tomar las decisiones correctas. Esto lo platicamos en la sabia espera, manteniéndonos en santidad y ocupándonos en la salvación. Después, nuestra clase anterior, hablábamos de la crianza con la mente egipcia. Si nosotras ya somos mujeres que hemos corregido nuestros pensamientos, que hemos corregido lo que el mundo nos enseñó, nos instruyó, y cómo el mundo moldeó nuestra mente a su sistema, representado por Egipto y representado por Hagar en nuestra entrega anterior, si ya modificamos eso, si ya nos renovamos, entonces ahora, por supuesto, guiamos nuestras vidas y a los que nos rodean, las que tenemos hijos, las que apoyamos a nuestros esposos también en la santificación, en la santidad, las que damos buen testimonio, aunque no estén casadas, aunque no tengan hijos, pero que en todo momento estemos viviendo bajo la guianza del Eterno y no bajo la mentalidad egipcia que desprecia las promesas y que rechaza y no reconoce el poder del Eterno. Todo eso, desde mi punto de vista, es como puntos que juntos nos dan un panorama de nuestro peregrinar como mujeres de fe. Y el día de hoy, concluyendo, vamos a decirlo, o cerrando como un ciclo, a través de la vida de Sara, a través de su muerte, nos vamos a dar cuenta de todo lo que nosotras como mujeres podemos llegar a experimentar, incluso aquello que a lo mejor consideramos desagradable, que consideramos lamentable, de mucho pesar, de tristezas, de angustias, pruebas que vienen a nuestra vida, pero ¿cuál es el propósito de esas pruebas? ¿Acaso estamos exentas de las pruebas porque ya somos mujeres comprometidas con el Eterno, porque somos mujeres de fe, porque somos mujeres que procuramos vivir correctamente delante del Creador? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Entonces, vámonos capítulo 22 de Bereshit, de Génesis.
en este capítulo, y bueno, para no alargarnos demasiado, es un capítulo que ya todas conocemos y que por supuesto quien quiera analizarlo verso por verso puede ir a la página de cielosnuevosytierranueva.org y ahí va a encontrar el comentario del capítulo 22 y el capítulo 23. En esta ocasión, pues vamos a nada más a recordar, en este capítulo vemos que el Eterno le pide a Abraham que le entregue a su hijo Isaac en ofrenda. En ofrenda como un olá, ¿verdad? En ofrenda como un sacrificio agradable al Eterno. Vean nada más y sabemos todo lo que pudo haber estado en la mente de Abraham cuando el Eterno llega y le dice, toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, ofrécelo allí como ofrenda sobre una de las montañas que te diré. Ya sabemos que esto es una alusión, que esto es una sombra de lo que se habría de cumplir en el futuro a través de Yeshua, y que el Eterno finalmente tomaría a su hijo, a su único, al que ama, para ofrecerlo en redención a la humanidad. Y en este caso, no solamente fue esa sombra profética que el Eterno estaba también plasmando. Ya vimos que la vida de Abraham y Sara básicamente es una sombra profética de muchos de los aspectos que el Eterno haría con el pueblo de Israel. Pero además vamos a ponernos en la situación de Abraham como un ser humano que por supuesto que padecía, que se dolía, que se afligía, que se preocupaba. Ya platicamos las clases anteriores que se preocupaba por su hijo Ismael, se preocupaba porque obviamente pues lo amaba y no quería que él se fuera, quería tenerlo ahí. Era un hombre sensible también. Sin embargo, esa sensibilidad como ser humano, por supuesto que no era algo que le impidiera cumplir con la voluntad del Eterno. ¿Cuántas veces nosotras recibimos el llamado del Eterno a entregarle, a ofrendarle aquello que probablemente para nosotros es muy especial, pero que el Eterno, ¿qué es lo que quiere? Probarnos en nuestro peregrinar para que demostremos nuestra fidelidad y confirmemos el pacto. Para que nosotras, no solamente a Él, le confirmemos que sí, queremos estar en pacto con Él, que queremos obedecer sus mandamientos, sino incluso a nosotras mismas nos demostremos y nos demos cuenta de qué está hecha nuestra fe. Porque sabemos que en este caso, Abraham, y nos lo explica más adelante en la carta a los Hebreos, Abraham sabía y tenía la certeza de que si él entregaba a su hijo, si el Eterno ya le había prometido que en él le sería llamada la descendencia, por supuesto que tenía la plena confianza y certeza de que si llegase a morir, el Creador lo iba a resucitar. Y no dudó, no titubeó, no se tardó, no demoró, sino que igual como lo vimos en la entrega anterior, se levantó muy temprano y rápidamente llevó a cabo esa ordenanza, la obedeció. Y bueno, gracias, nos ponen por aquí Hebreos 11:17, por la emuná, por la fe, por la fidelidad, por la certeza, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Y sabía, dice por ahí más adelante, que aunque lo viera morir, finalmente el Eterno pues lo podría resucitar, lo podría levantar de entre los muertos. Abraham no dudó ningún segundo a pesar del dolor que esto le implicaba. Y esto es algo que muchas veces vamos a pasar, muchas veces vamos a vivir. A veces, y fíjense, en este caso, por ejemplo, finalmente Isaac no murió. Finalmente fue solo eso, solamente era una prueba. El Eterno no tenía el propósito de que Isaac muriera, aún con el poder que él tiene para levantarlo de los muertos.
Él no tenía el propósito de que Isaac muriera. Muchas veces así va a suceder con nosotras. En algún momento el Eterno nos va a ir encauzando para que nosotras demostremos si verdaderamente estamos dispuestas a dejarlo todo para obedecerle a Él. Y si es que lo estamos, y si es que lo soltamos, y si es que lo entregamos, si es algo que bendice o que no afecta nuestra vida de fe, el Eterno nos va a permitir conservarlo. Pero por supuesto que si es algo que no va de acuerdo con el Creador, entonces el Eterno finalmente va a propiciar que eso sea apartado de nosotros. Y ahí está en nosotras la respuesta. Si vamos a aceptar su voluntad con agrado, con gozo, incluso con la gratitud de que Él nos está cuidando, de que Él nos está guiando, que nos está depurando de aquello que nos estorba, o vamos a rechazar las promesas con una mentalidad egipcia que no puede ver más allá de lo que tiene enfrente, que no puede ver lo trascendental de lo que a veces el Eterno nos guía y nos hace vivir en nuestra vida de fe. Entonces, bueno, aquí ya sabemos que hay toda una sombra. Al tercer día Abraham alzó los ojos y vio el lugar desde lejos. Se queda en el lugar, toma la leña, prepara la ofrenda. Le hace la pregunta a Isaac sobre el cordero, y Abraham, con esa certeza y esa convicción, responde: el Eterno proveerá. El Eterno proveerá cordero para la ofrenda. Yo me imagino a este hombre en ese momento con un corazón muy dolido, porque obviamente sería algo complicadísimo de hacer, aún con la fe que él tenía. Llevar a cabo eso, de verdad que qué valor, qué fuerza, qué entrega de Abraham. Y a veces uno no tiene ni la más mínima valentía a veces de alejarse, por ejemplo, de personas que son nocivas, ¿no? No tenemos ni siquiera esa capacidad. Ahora imagínense este hombre que estuvo a punto de degollar a su hijo, que por supuesto el Eterno no lo permitiría porque solamente era una prueba. Llegan al sitio, ata a Isaac, lo coloca sobre el altar, en ningún momento dudó, y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Con todo lo que el dolor de su corazón que esto implicaba, él no dudó ningún momento. Y bueno, aquí está el versículo que estaba yo parafraseando mucho, Hebreos 11:19, dice: pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Finalmente Abraham conocía el poder del Creador y no dudó. No dudó porque sabía que al final el Eterno iba a proveer que su hijo continuara, porque en él sería llamada la descendencia, y no dudaría de eso. Entonces viene el ángel del Eterno, lo llama desde el cielo y dice: Abraham, aquí estoy, dice, heme aquí, no extiendas tu mano contra el joven ni le hagas nada, pues ahora sé que eres un hombre temeroso del Eterno, pues no me has negado a tu hijo, a tu único. A ver, el Eterno sabía que Abraham era temeroso del Eterno. No lo tenía confirmado el Eterno, porque aquí pareciera que la prueba era precisamente para eso, ¿verdad? Dice: ahora sé que eres ahora sé que eres un hombre temeroso de Elohim. Ahora sé, hay certeza. Ahora no me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque el Eterno conoce todas las cosas, Abraham podía tomar dos decisiones. Abraham podría tomar una decisión u otra. Podía decidir: no, ¿cómo voy a hacer eso? Absurdo, imposible. ¿Cómo voy a degollar a mi hijo y ofrendarlo como un carnero? Pero no lo hizo. Optó por confiar.
Igual, por ejemplo, cuando Caín, antes de asesinar a su hermano Abel, ¿se acuerdan que el Eterno le dice, no lo hagas? El pecado está a la puerta, pero si haces bien, vas a ser enaltecido. Es decir, tienes dos opciones. O puedes decidir pecar y apartarte del Eterno y que el Eterno te deseche, te vomite, te expulse de su presencia, como ocurrió con Caín. O puedes decidir obedecer y entregarlo todo, incluso aquello que más amas, si el Eterno te lo está demandando, si el Eterno te lo está pidiendo, y confiar en que Él tiene el control, en que sea lo que sea que ocurra, el Eterno va a proveer para que todo sea para tu bendición y para tu crecimiento. Y en todo Él se va a exaltar, va a reafirmar su poderío. Entonces aquí confirma, no me has negado a tu hijo, a tu único hijo, porque también esto sería una figura de lo que el Eterno haría con su hijo, que tampoco se lo negaría a la humanidad. Algo tan atroz que ocurrió en el Mesías, tampoco lo negaría, porque finalmente eso sería lo que traería la redención, la purificación. Y dice, y Abraham alzó la vista, y entonces ahí está la respuesta. Fíjense, Abraham alzó la vista. Esto me recuerda al Salmo 121, ¿verdad? Cuando dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mi vista hacia los cielos. Obviamente él estaba en el altar, viendo hacia abajo a su hijo en el altar, y cuando levanta su vista, lo primero que alcanza a ver es la provisión del Eterno. Si nosotras tenemos nuestros ojos puestos en la tierra, en las cosas de aquí, en lo temporal, en lo efímero, en lo perecedero, no vamos a poder ver la provisión del Eterno. Si sabemos que nuestras actividades o lo que estamos realizando en nuestra vida o nuestras decisiones o una persona o algo en nuestra vida está en duda, ustedes saben, cada una, pero siempre tenemos este tipo de situaciones, este tipo de pruebas en las que estamos analizando, ¿será esto del Eterno? ¿Será esto correcto? ¿Será que esto que estoy haciendo o que estoy por hacer? ¿O será esta persona? Cuando hablábamos, por ejemplo, en la aportación de la sabia espera, cuando hablábamos de las hijas de Lot, y hablábamos, por ejemplo, del aspecto de la soltería, de encontrar o esperar en el hombre correcto para unir sus vidas, las mujeres solteras. Y a veces suceden muchas circunstancias, se viven muchas situaciones que uno debe de analizar, o en un trabajo, en un empleo que te estén ofreciendo, o en la escuela, o en la carrera que estás cursando. Es decir, pueden ser tantas situaciones las que estemos viviendo, y si somos verdaderamente temerosas del Creador y queremos hacer su voluntad con integridad, entonces vamos a analizar y a orar al Eterno que nos muestre si eso es agradable a Él, si esto puede proceder o no. Como David, cada vez que iba a una guerra o antes decía, subiré yo, ¿verdad? Siempre consultando al Eterno. Y el Eterno, en Él está la respuesta. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Alzar la vista, mirarlo a Él, mirar en su palabra, mirar en sus promesas, mirar en su voluntad que ya está escrita y que solamente tenemos que analizarla, que tenemos que orar al Eterno, entregarnos nuestra vida a Él con la plena certeza de que si algo se va de nuestras vidas, el Eterno va a proveer algo mejor. Si algo se va de nuestras vidas, o si algo no llega a nuestras vidas, el Eterno va a proveer lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Bueno, voy a leer algunos
comentarios que nos ponen por aquí. Yo creo que sería para dar a entender las promesas que se cumplirían más adelante. Muy bien, nos ponen por aquí. Dice, como Shaul nos pone, por ejemplo, la hermana Nora, me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Todo lo contrario, ¿verdad? A Abraham y Sara. Génesis 4:7, serás aceptado si haces lo correcto. Lo que pasó con Caín, ¿verdad? Serás aceptado. Vas a ser restituido, vas a ser enaltecido incluso. Ok, Génesis 4:6 nos ponen, ¿por qué estás enojado? Porque se ha demudado tu semblante. Mateo 16:24, entonces Yeshua dijo a sus talmidim, a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su estaca y sígame constantemente. Así es. Todo el tiempo nos estamos negando. Si Abraham aquí nos hubiera negado, por supuesto, hubiera dicho, no, es mío, es mi hijo. Lo amo, ¿cómo lo voy a degollar? Pero no rehusó. Vean lo que dice en el versículo 16. Y dijo el Eterno, juro por mí mismo, palabra del Eterno, que como has hecho esto y no negaste a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré y aumentaré enormemente tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de la playa, y tu descendencia heredará la puerta de su enemigo. Ciertamente te bendeciré. Aquí el Eterno confirma el pacto. Solamente a través de las pruebas que vivimos en nuestro peregrinar es que podemos confirmar si estamos o no en pacto con el Eterno. Solamente a través de las pruebas podemos confirmar si nuestro corazón ha sido circuncidado o no. Solamente a través de las pruebas vamos a ejercitar nuestra fe. Entonces, si no vivimos circunstancias que constantemente nos estén haciendo ver en dónde estamos paradas en nuestra fe, no vamos a poder nosotros confirmar lo que en algún momento ya hemos expresado, quizás incluso con nuestros labios. Sí, Eterno, yo aquí estoy, yo te sigo, yo te amo, yo te obedezco, yo guardo Shabbat, yo hago lo que dice tu palabra, pero ¿qué tal cuando te pide algo que tú amas? ¿Qué tal cuando prueba en eso que a lo mejor es lo que más te puede doler? ¿Qué es en lo primero que piensas? Ay, no, pero es que ¿qué va a pasar si yo hago esto? ¿Y cómo le voy a hacer si? Y es que ¿qué va a ocurrir si aquello? Entonces, ¿en dónde está nuestra fe? Porque el Eterno nos da convicción. Si nosotras estamos escuchando la voz del Eterno, fíjense, versículo 18, y todas las naciones de la tierra se bendecirán en tu descendencia porque escuchaste mi voz. ¿Estamos escuchando la voz del Eterno? ¿Estamos verdaderamente poniéndole atención a lo que nos está queriendo decir? A veces esto puede parecer muy ambiguo. A veces decimos, pero ¿cómo me habla? O sea, ¿qué acaso viene una voz audible en mi cabeza que me diga? Obviamente eso es algo que no es imposible para el Eterno, lo puede hacer. Sin embargo, esto no es, ya Él ya lo dijo todo. Esta no es la manera en cómo constantemente y de manera continua se comunica con nosotros, porque ya está todo escrito, número 1. Número 2, tenemos su presencia en nosotros, o eso se supone, ¿no? Que tenemos la presencia del Eterno que nos guía a toda verdad, como lo dijo Yeshua, porque hemos sido redimidas en Él. Entonces, si tenemos la presencia del Eterno morando en nosotras, si tenemos su manual, su palabra, su instrucción, no necesitamos más. Ahí está el fundamento, ahí está la base para tomar las decisiones apegadas a nuestra fe y no a las cosas de este mundo. Entonces, el Eterno nos enseña cómo debemos de vivir. No hagas lo que hacen los profanos, los paganos, no imites a las naciones. Muchas situaciones que se prestan para que nosotros digamos, a ver, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy imitando a las naciones?
Estoy viendo y queriendo competir con las naciones, con las mujeres del mundo. Vivo como ellas, hablo como ellas, actúo como ellas. Todo esto es para analizar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo esto va a definir cómo vamos a cerrar nuestra carrera de la vida. Estamos aquí de paso y estamos aquí con el propósito de demostrar si estamos o no con el Eterno. No hay segundas oportunidades, no hay nada de eso. Estamos aquí y en este tiempo, en este cuerpo que el Eterno nos dio, en este tabernáculo temporal que el Eterno nos dio, es en donde vas a decidir, en donde yo voy a decidir cómo voy a vivir, porque al final eso va a definir lo que voy a recibir. Ya lo dice la Escritura, cada uno recibirá según sus obras. El pago de sus obras, sean buenas o sean malas. Y esto decimos, pero yo no le hago mal a nadie, bueno, ya saben todo lo que a veces pasa por nuestra mente, yo estoy bien, yo estoy con el Eterno, yo le obedezco, incluso hasta evangelizo a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, y mira, testifico de la fe. Pero al final de cuentas, nuestras pequeñas acciones espontáneas definen más que lo que conscientemente, según nosotras, hacemos delante del Eterno. Son esas pequeñas acciones espontáneas que moldean lo que realmente somos. Y que a veces nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestro estilo de vida, no lo analizamos a detalle, no le ponemos atención, dejamos pasar muchas cosas. Entonces, mi intención con todo esto, y lo vamos a confirmar un poquito más adelante en palabras de Shaul y en palabras de Kefa, de Pablo y de Pedro, que todo esto tiene que servirnos de exhortación, de análisis. Ustedes saben que siempre que estamos estudiando la Escritura, lo que sea que estemos estudiando es como un espejo. Todo lo que vamos leyendo tiene que ser como un espejo. Digo, yo espero que todas las que estemos aquí y las que nos decimos temerosas del Eterno o discípulas del Mesías Yeshua, siempre que analicemos la Escritura lo hagamos como si fuera un espejo de nosotras mismas. Porque a través de la palabra podemos ver si vamos bien o vamos mal. Si estamos pareciéndonos más al molde del mundo o estamos escuchando la voz del Eterno y viviendo diferente. Bueno, nos han puesto aquí varios textos. Dice por aquí, bueno, voy a leer aquí. Primera de Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Así es, el Mesías, y incluso en la carta a los Hebreos así comienza, ¿verdad? El Eterno habiendo hablado en otros tiempos por medio de sus siervos los profetas, al día de hoy hablándonos por medio de su Hijo. El Mesías confirmando la Escritura del Eterno y ampliándonos y detallándonos aún más todo lo que está detrás de la instrucción, para que no dudemos, no titubeemos y no estemos en ceguera, sino que veamos claramente todo lo que el Eterno nos quiere enseñar para guiar nuestras vidas correctamente. Pero, bueno, pues cuando Elohim hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, lo que leímos, ¿verdad? Aquí en el versículo 16, capítulo 22 de Bereshit, de Génesis, juro por mí mismo. Y Hebreos 6:13 dice, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Aseguro por mí mismo, por su esencia, por su poder, por su integridad del Todopoderoso, que voy a cumplir lo que te he dicho porque escuchaste mi voz. Y eso es en todo tiempo. El Eterno verdaderamente nos está dando la oportunidad de recibir retribución, recompensa por escuchar su voz. Porque
dice la Escritura en Deuteronomio, me parece que dice que todos los mandamientos del Eterno son para que nos vaya bien. Por ahí hay una parte que dice, pueblo sabio y entendido es este, van a decir las naciones, porque todos esos mandamientos son para que nos vaya bien. Y si nosotros aprendemos a poner en práctica en nuestro diario vivir las instrucciones del Eterno, por supuesto que vamos a vivir en integridad, intachables, que es el propósito. ¿Se acuerdan la clase? ¿Cuál fue? La antepasada, me parece. No, la pasada creo fue. Cuando hablábamos de Elisheba, de Elizabeth y Zacarías, estos hombres y esta pareja del Nuevo Testamento, padres de Johanán, que dice la Escritura que ellos vivían intachables, en todo, delante del Eterno, intachables, obedeciendo los mandamientos. Por supuesto que se puede vivir intachables, pero para vivir intachables, para vivir íntegros, sin nada que se nos pueda señalar, obviamente por la misma Escritura, tenemos que tomar decisiones cada día. Esas decisiones van a ir testificando nuestra fe. Voy a leer por acá un poco más los comentarios. Salmo 139, 23, escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón y pruébame, conoce mis inquietudes. Así es. ¿Quién se atreve a decirle al Eterno, pruébame? Imagínense nada más, qué peso tan grande tendría esas palabras. Pruébame, escudriña mi corazón. Al contrario, ¿verdad? Muchas veces estamos, ay Padre, líbrame de padecer esto, de vivir aquello, líbrame. Pero pues ¿saben qué? Si al Eterno le place, y obviamente nadie de aquí quisiéramos pasar por situaciones tan lamentables o duras. Ahí está Job, ¿verdad? De ejemplo, uno de muchos. Pero finalmente el Eterno tiene sus propósitos, el Eterno va a guiar nuestro testimonio para confirmar si estamos en pacto con Él o estamos todavía con los ojos puestos abajo, en la tierra, en las cosas de este mundo y desechando, rechazando las promesas que en Él tenemos y que nos ha confirmado en su Hijo. Ok, nos ponen por aquí, el corazón es más engañoso, así que también cuidado con el corazón. Dice, yo escudriño el corazón y pruebo las motivaciones, así es. Ok, tengan por sumo gozo, hermanos míos, que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su emuná, de su fe, produce paciencia. Bueno, esto continúa por ahí con varias, puntualizando varios aspectos que incluso lo vamos a leer por ahí más adelantito. Dice, y no solo esto, sino que también nos exaltamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, bueno, es el mismo texto, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y Hebreos 12:2 dice, levantemos la mirada en Yeshua, el que motiva nuestra fe y la lleva a la perfección. Él se fijó en la felicidad que le estaba y por ella no hizo caso de la vergüenza del madero. Ok, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Elohim, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley, de esta instrucción. Guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es este. Me parece que continúa. Dicen por aquí, así es, yo cuando estoy cantando los salmos a veces me siento tan desafinada, no es solo cantar por cantar. Sí, bueno, por supuesto, estamos analizando la escritura y estamos entendiendo lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, y definitivamente el Eterno en todo momento nos está recordando las promesas, todo el tiempo, en toda la escritura. Imagínense, estamos hablando de Abraham, estamos hablando de estas épocas,
pero al mismo tiempo y mucho tiempo después recordamos las palabras del Mesías, de sus emisarios, que nos confirman esa esperanza celestial que hoy en día nosotros podemos continuar esforzándonos para alcanzar. Y es una dicha enorme la que el Eterno nos permite, que nos tenga aquí estudiando su palabra y pudiendo esforzarnos cada día, aun que seamos probadas, es una dicha enorme que no podemos rechazar, porque al final sabemos que con todo y lo que podamos vivir aquí, en esta tierra, nunca se va a comparar con lo que el Eterno tiene reservado para nosotros. Y eso es lo que tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón ante las pruebas, ante las circunstancias. Finalmente, el capítulo 22 de Génesis concluye con el anuncio de los hijos de Nahor, el hermano de Abraham, que también el Eterno había permitido que Milca y su concubina tuvieran a esta descendencia, de la cual continuaría finalmente el linaje, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, capítulo 23, estamos aquí en la situación de la muerte de Sara. Después de las pruebas, después del peregrinar, después de demostrar quiénes somos, de qué está hecha nuestra fe, cuál es nuestra esperanza, aquí volvemos a confirmar la esperanza que tenía Abraham, que por supuesto era la esperanza de la resurrección. Y capítulo 23 dice: la vida de Sara, así dice en hebreo, fue 100 años, 20 años y 7 años, los años de la vida de Sara. En un sentido literal, así es como lo encontramos en hebreo. Algo muy interesante, algo que incluso ya platicamos por ahí en el estudio de la vida de Sara, en la serie de Mujeres de la Biblia, que está grabado ahí en el canal, en la serie volumen 1, Mujeres de la Biblia volumen 1, contenidas en el libro El lado femenino de la Biblia. Y algo interesante, porque los comentaristas suelen decir que aquí pues se hace como una división de la edad de Sara, porque han entendido ellos que eran como 3 etapas, ¿no?, distintas de Sara, porque en verdad no hay otra mención de otra edad, de otro personaje que esté dividida de esta forma. Yo estuve buscando y en hebreo los números los dicen, vamos, de corridito, como nosotros lo diríamos en español, 127. Pero aquí, en el caso de Sara, está separado 100 años, 20 años, y de hecho dice 100 años. En hebreo dice 100 años, 20 años y 7 años. Ahí sí lo dice en plural. Es algo muy, muy curioso, muy interesante. Y a mí me causó particularmente curiosidad esto, porque yo me imaginaba, leyendo esto, a Sara, una mujer de 90 años con su esposo de 100 años, que estaba dando a luz por primera vez al primogénito heredero verdadero, que sería Isaac, y que a su edad de 90 años estaba pariendo como una mujer de 20, con una fortaleza de una mujer de 20. Era una mujer con una fortaleza, un vigor, que seguramente no solamente venía por virtudes propias, por la alimentación de la época o por cualquier cosa trivial que pudiéramos pensar, que si se cuidaba mucho, porque ya saben, pues era una mujer muy hermosa aún a su avanzada edad, ¿verdad? 65 años, y bueno, era codiciada, ¿no? Pero vemos que era una mujer que tenía ese vigor del Eterno. El Eterno es el que lo vimos la clase, pues creo que sí fue la clase pasada, que el Eterno construye en ella, que el Eterno más bien reconstruye en su ser, en su vientre,
la capacidad de poder concebir. Algo que pareciera que no estaba, que no existía en Sara. Entonces el Eterno es como si le da una reconstrucción a su cuerpo, y así como el Eterno tiene el poder de resucitar muertos de varios días, como lo vemos en la resurrección de Lázaro, por ejemplo, este hombre que ya tenía 4 días muerto, que ya su organismo ya estaba entrando en el periodo de putrefacción, al final el Eterno no solamente le regresó el aliento, sino que restauró su cuerpo. Igual con Sara, fue restaurado, fue reconstruido su ser para poder dar a luz. Y entonces tiene la dicha de tener a su hijo por 37 años. 37 años es una edad en la cual vio a su hijo crecer, desarrollarse y de verlo formarse como un servidor del Eterno también, como su esposo Abraham. Ok, nos ponen por aquí, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Mashiach. Así es, por supuesto, como sombra su vida a través de Isaac, pero finalmente el Eterno lo completaría a través de uno, nada más, que sería el Mesías. Así es, el heredero legítimo. Solo el Eterno hizo posible lo imposible, como con Elizabeth, exactamente también, ¿verdad? Esta mujer que también era estéril y también era anciana. Nos ponen por aquí, parecía de 27 años cuando concibió. Puede ser, probablemente, porque sí está seccionada su edad. Y no dice 100 años. A mí esto me causó mucha curiosidad. Dice 100 años. 20 años y 7 años. Es más, se los voy a poner. A ver, ¿dónde está la versión aquí en hebreo? Déjenme la encuentro entre todas las versiones que tenemos por aquí. Es esta. No sé si alcancen a apreciar. Voy a acercarle un poco más. Vayehu Haye Sara, dice Mea Shana, que sería 100 años, Ve Esrim Shana, y 20 años, Ve Esrim Shana sería y 20 años, Ve Sheba Shanim, y 7 años. Fíjense que aquí como dice Shana y aquí como dice Shanim. Entonces dice Shanei Haye Sara, años de la vida de Sara. Entonces, eso es algo muy interesante, intrigante, que se ha prestado para cualquier cantidad de comentarios dentro del judaísmo, sobre todo, que son los que más, pues digamos, suelen hacer este tipo de análisis, y sobre todo, pues por supuesto, desde el idioma original, desde el hebreo, algo que nunca se va a poder hacer desde el español, ni desde el griego, ni nada. Y algunos, por ejemplo, Rashi es uno de los comentaristas que dice, lo que pasa es que cuando Sara tenía 100 años parecía de 20, y cuando tenía 20 parecía de 7. Y bueno, ya. Y eso es algo que ustedes van a escuchar por todos lados, y ustedes van a ver por todos lados ese comentario. Finalmente, aquí es algo que muy probablemente incluso pues el Eterno por algo lo puntualizó. No se explica, por supuesto, no hay otro detalle. Pero lo que sí vemos es que Sara es una figura muy interesante, es una figura femenina muy interesante. Es como una mujer prototipo. Esa mujer no es la mujer virtuosa que no existe. Esa mujer que dice que se levanta súper temprano para atender sus negocios y luego todavía le da de comer a todos sus siervos y a su familia, les teje vestidos y prendas. No. Esa mujer disque virtuosa no existe en la vida práctica y real. En la vida real, el prototipo de mujer de valor
que pudiéramos nosotros tener como referencia, definitivamente podría ser Sara. Esta mujer que a pesar de su humanidad, porque obviamente, y por eso digo, en la vida real, somos seres humanos que tomamos decisiones, que nos podemos llegar a equivocar, pero que aún en la fe tenemos la plena certeza de que el Eterno siempre va a tener el control de todo y que cada etapa de nuestras vidas, sean nuestros primeros años, por ejemplo aquí los primeros 100 años de Sara, imagínense los primeros 100 años de Sara, 100 años de vida con tu hijito de 10 años, imagínense nada más, ya a punto de casi desfallecer, a punto de concluir, pero tener un hijito ahí desarrollándolo, viéndolo crecer, instruyéndolo, enseñándole, amándole, y al final para que se convierta también en un servidor del Creador. Y esos últimos años de Sara, entregándolos para cumplir con ese propósito. Ese hijo que el Eterno le permite engendrar, dedicárselo al Creador. Entonces, bueno, esto es un aspecto curioso aquí desde el hebreo. Entonces, vemos aquí, muere Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, dice, en la tierra de Canaán, y Abraham fue a llorar a su mujer, a su esposa, a hacer duelo por ella. Abraham se levantó de delante de su muerta y habló a los hijos de Het. ¿Por qué? Porque pues obviamente llegó un momento en el que, bueno, probablemente Sara enferma, no dice la escritura, es algo curioso porque en el caso de la muerte de Abraham, por ejemplo, sí está registrado que Abraham murió en su vejez, ¿verdad? Murió de anciano, ya el cuerpo cansado, 175 años me parece que tenía Abraham cuando murió, imagínense, y todavía después de Sara se volvió a unir con mujer y tuvo más hijos. Era un hombre también con esa fortaleza y ese vigor del Eterno que también el Padre usó pues para seguir expandiendo su simiente, ¿verdad? Y alcanzar a más naciones por medio de la simiente que vendría, que es en Yeshua. Entonces, aquí Abraham muere su mujer, le llora. ¿Cuántos días, cuánto tiempo? No sabemos. No sabemos en qué circunstancias, pero debió haber sido algo devastador, por supuesto, para él, para su hijo. Pues sí, un joven, porque al final de cuentas, para esas épocas sobre todo, era un hombre joven de 37 años, pero ya no era necesario, por decirlo, que Sara continuara porque ya había cumplido con su propósito. Y el Eterno la manda a descansar, la manda a dormir. Ya ella había vivido todo lo que tenía que vivir, experimentó muchas situaciones diversas, pero siempre vemos que se mantuvo fiel con su esposo, fiel, obediente, íntegra. Por eso también, y lo platicamos en el estudio de Sara, con el estudio de Sara analizamos, si no mal recuerdo, el Salmo 45, en donde se habla de que el Eterno deseará tu belleza, deseará tu hermosura. ¿Por qué? Porque anda en sus mandamientos, porque anda en obediencia. Y estábamos analizando en el estudio de Sara que la belleza de Sara se debía no solamente a un aspecto físico, sino a un aspecto interno, porque ella era obediente, porque ella junto con su esposo tomó las decisiones por la fe, por la obediencia, esperando en el Eterno. Y ante el Eterno eso es grato, eso es hermoso, eso es bello, cuando nosotros vivimos en la obediencia delante de Él. Entonces muere esta mujer, Abraham por supuesto en su dolor, probablemente incluso esperaría si su esposa finalmente sería ya el cierre de su ciclo de vida, o al final el Eterno probablemente podría regresarle el aliento, pero es algo que no ocurrió,
Abraham tenía fe en el Creador al 100%, pero había completado. Sara había completado. Ya había vivido lo que tenía que vivir, ya había cumplido con el propósito que el Eterno le dio para su paso en esta tierra. Y entonces, a través de ella, se pudo gestar una nación. A través de ella se pudo gestar un pueblo. Y es una mujer verdaderamente especial. Entonces, bueno, vemos aquí en el relato que finalmente Abraham negocia el lugar en donde la ha de sepultar. Todo este análisis lo pueden ver en la página de Cielos Nuevos y Tierra Nueva.org, en la sección de estudios generales, irse al comentario de Génesis, al capítulo correspondiente. Y finalmente compra la cueva de Macpela, o Machpelah en hebreo, en el campo de Efrón, ¿verdad? Toma posesión de ese territorio, de esa sección de tierra, y ahí entierra a su amada, a su esposa. Y bueno, aquí concluye la vida de Sara, completando un propósito, completando una carrera. Y en esto, obviamente, es en donde nosotros tenemos que tener muy presente cómo estamos, en sentido alegórico, corriendo nuestra carrera. ¿Cómo estamos nosotros corriendo nuestra carrera? Vamos a Hebreos 12:1, que no recuerdo si ya nos lo habían puesto. Déjenme cambiar de versión. Dice por aquí: por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en el Mesías Yeshua, el que inicia y consuma la fe, la cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó el madero, sin miedo a la ignominia, dice aquí. Esta versión tiene luego palabras que no son muy entendibles, ¿verdad? Pues de él viene nuestra confianza, verso 2, y es él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Yeshua soportó la vergüenza de morir clavado en un madero porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Elohim. Bueno, esta versión tampoco me gusta. A ver, déjenme, vamos a usar la tradicional, dijera mi esposo, reina embustera. ¿Y dónde está? Entre tantas versiones ya no sé dónde está. Que es un poquito más, la tenemos un poco más presente, ¿verdad? La traducción. Pero finalmente, esforzándonos como lo hizo Sara en su momento, sin decaer en la fe, sino con paciencia. Tuvo que tener paciencia en algún momento, a pesar de que en primera instancia tomó una decisión humana, pero también supo esperar en el tiempo del Eterno, con el propósito, con los ojos puestos siempre en la esperanza celestial que el Eterno le tenía reservada, y Abraham por supuesto también. Vámonos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos al capítulo 4. Vean lo que dice aquí, versículo 5, vamos a leer aquí. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, hablando de seguir discipulando, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dice Shaul. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. De la misma manera, Abraham, de la misma manera, Sara completó esa carrera que el Eterno le puso por delante y guardó la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el Adón, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si nosotras amamos su venida,
si nosotras estamos perseverando y esforzándonos cada día, entonces vamos a tomar decisiones que reflejen esa fe, que estamos guardando esa fe en todo momento. ¿Cuáles son las recomendaciones de Shaul durante nuestro peregrinar en esta carrera que estamos cursando todas nosotras? Vamos a verlo en el capítulo 3 de Colosenses. Y vean, esto es como un recuento también para nosotras, es algo muy directo. Si hemos resucitado con el Mesías, busquemos las cosas de arriba, otra vez, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando. No pongamos los ojos abajo, en lo temporal, sino en lo de arriba, en lo celestial, donde está el Mesías sentado a la diestra de Elohim. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con el Mesías en Elohim. Cuando el Mesías, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en su majestad. Esto es lo que anhelamos, esto es lo que estamos esperando. Entonces, hagan morir lo terrenal. Hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, todo lo que tenga que ver con desórdenes sexuales, todo lo que tenga que ver con la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que cuenta como idolatría. Ay, no, es que yo no tengo monos en mi casa a los cuales les rezo, pero si eres idólatra, si eres avara, entonces eres idólatra. Que el Eterno nos libre, porque es esa deidad que este mundo es más adorada, ¿verdad? La avaricia, el amor al dinero. Cosas por las cuales la ira del Eterno viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, por supuesto, ¿verdad? En algún momento venimos nosotros de estas naciones apartadas completamente de la voluntad del Eterno, del servicio verdadero. Pero ¿qué otras cosas? A lo mejor ya no somos idólatras, a lo mejor no estamos en desórdenes sexuales, en desenfrenos pasionales, ni nada de esas cosas, pero ¿qué otras cosas debemos dejar en nuestro peregrinar? Dice, pero dejen ahora también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Vístanse pues como escogidos de Elohim, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Mesías les perdonó, así también hacerlo ustedes. Y bueno, ahí sigue dando recomendaciones, incluso para las mujeres casadas, ¿verdad? Todo esto pues ya lo hemos analizado en otras ocasiones, pero al final de cuentas son recomendaciones que tenemos que tener presentes siempre en nuestro peregrinar, día con día, porque vivimos situaciones que definitivamente nos pueden hacer querer apartarnos por molestias, por enojos, por tristezas, por preocupaciones, y al rato tendemos a caer en este tipo de actitudes que acabamos de leer. Y finalmente leemos en las palabras de Kefa, de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su majestad y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadan a su fe virtud,
a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, que ya mi esposo también, por cierto, habló de esta palabra, ¿verdad? Incorrecta. Es más, ahorita vamos a poner otra versión. Y a la piedad dice aquí afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Devoción a Dios o entrega, devoción al Eterno o entrega al Eterno, constancia, devoción, entregar su vida al Eterno. Esto es lo que en un sentido religioso se entiende por la palabra piedad, por eso aquí los monjes católicos tradujeron así. Pero finalmente ese es el punto, que en todo momento estemos perseverando, que estemos esforzándonos, que esas actitudes carnales, que esas actitudes que nos están quitando, desviando de esa firmeza, tenemos nosotros que identificarlas para entonces no caer y para completar nuestra carrera con los ojos hacia arriba. La justicia, ¿verdad? La justicia sería lo correcto. Que nos ponen por aquí, porque si viven conforme a la carne, han de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Romanos 8:13. Nos ponen también, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Ruaj, para el Espíritu, del Ruaj segará vida eterna. A justicia dice su versión, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vemos aquí estas recomendaciones como mujeres peregrinas que somos. ¿Para qué? Para que al final nuestra carrera sea completada con plenitud. Que el momento en el que el Eterno nos llame, nuestra vida que hayamos vivido, nuestras decisiones que hayamos tomado, no nos traigan ninguna condenación. Que no nos hagan tener esa preocupación de que el día en que comparezcamos ante el tribunal, en el juicio del Creador, nos encontremos también intachables como estos hombres y mujeres de fe que estamos analizando aquí. Entonces, esto es la recomendación que tenemos a través de la vida de Sara: completar nuestra carrera con esta integridad, incluso cuando estemos bajo pruebas, incluso cuando vivamos bajo circunstancias adversas, incluso cuando algo no lo entendamos, pero que siempre estemos asegurándonos de cumplir la voluntad del Eterno en cada una de las etapas de nuestras vidas. Si aquí dividen los años de Sara, 100, 20 y 7 años, como en esta versión, yo lo entiendo así como etapas de la vida de Sara, como 3 secciones, 3 etapas de la vida de Sara. Todo el tiempo de nuestro peregrinar vamos a vivir circunstancias muy diversas, etapas muy distintas. Vamos creciendo, vamos madurando, vamos entendiendo, vamos aprendiendo, vamos mejorando, nos equivocamos, aprendemos. Pero al final, cuando se completa nuestro tiempo de peregrinar, que en el caso de Sara fueron 127, cuando se complete, que hayamos terminado esa carrera con los ojos hacia arriba, con esa plenitud que tenemos en el Eterno. Muy bien, entonces con esto vamos a concluir con esta aportación, y las próximas entregas, las próximas aportaciones, por supuesto, aunque ya tenemos hasta aquí un panorama general de nuestra vida de fe y nuestro propósito como mujeres de fe, vamos a seguir analizando entonces aspectos o detalles muy puntuales dentro de este mismo peregrinar. Así que, bueno, por ahora nos detenemos en esta porción y continuamos, si el Eterno nos lo permite, para la siguiente semana.